Bueno, es que a veces uno tiene sueños inalcanzables, ¿sí? Claro. Entonces ¿Te habías ahí, enamorado de alguien? pero ahí está la enamorada, no, yo creo que no es la palabra. Tal vez uno se ilusiona. ¿Ilusionado de alguien estabas en esa Tal vez época? uno se ilusiona de chibolos. Me fui al baño, me miré al espejo y con mi imagen me puse a conversar. Y le señalé así. Bueno, te ganó la música, quieres ser cantante, pero no vas a ser del montón. Y ¡zas! Le metí un puñete al espejo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto de saludarles nuevamente en nuestro podcast Cuéntamelo Todo. Y hoy tenemos en nuestra secuencia un invitado muy especial, un gran amigo que lo conozco hace muchos años y por supuesto es compositor, canta y un extraordinario difusor de nuestra música folclórica. Nos referimos a nuestro gran amigo Elmer de la Cruz. ¿Cómo estás, Elmer? Qué gusto de Gracias. verte. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Ronald. Siempre la vida nos da una oportunidad para reencontrarnos. Contentos y gracias por la Cierto, ¿no? invitación. Te conocí pues en el 97, 98 en la Caravana Provisar, ¿no? Claro, exactamente. En una de las etapas importantes de la Caravana Provisar. ¿Cuántos años ya cantando, Elmer? Cuéntanos ya. 38 años. 38 años. Me imagino que tienes todavía en la memoria el recuerdo de tus inicios, ¿no? Pero parte de todo esto, ¿dónde nace Elmer de la Cruz? ¿En qué parte? ¿En qué lugar exactamente? Mira, nosotros llevamos la música desde pequeño, desde que estábamos en el colegio, ¿En qué parte naces tú? ¿En Guaral? en la provincia de Huaral, distrito de Iguarí, y el Iguarí. pueblo se llama Huaycho. Huaycho. ¿A qué Es tiempo? el centro poblado que pertenece al distrito de Iguarí, De Iguarí, ¿no? ¿A cuánto tiempo está de Guaral ese a pueblito? 2 horas, por A 2 Sayán. horas. Tú eres de los hermanos, ¿cuántos hermanos son ustedes? Nosotros éramos 10, somos 9 ahora. Ah, son 9. De los 9, ¿tú qué número eres? ¿El mayor? Yo soy el mayor. ¿El primero o el segundo? El mayor, El mayor de todos los hermanos. sí, Ah, mira, ve. correcto. ¿Y mamá, papá, cómo están? Gracias a Dios, mamá, papá están todavía a nuestro lado. Ah, qué Gracias a bueno. Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo se conservan ellos? Ahí siempre están en el pueblo. Siempre están allá, vienen aquí, se aburren y se van al campo. Tú sabes Ellos se cómo- acostumbran pues al Así es, campo, ¿no? Ronald, sí, Y cu- siempre ellos están, gracias a Dios, como le digo, están con salud por el momento, entonces eso me llena de gran alegría. ¿Cuándo naciste, Elmer? ¿Qué fecha? El 9 de junio del 65. Del 65. Qué bien. ¿Cómo fue tu infancia, Elmer? Mi infancia, bueno, como todo niño, tú sabes que el niño no aspira a nada, simplemente tranquilidad. eh, ¿Qué más si tienes a papá y a mamá a tu lado? Vives feliz. ¿Cómo eran la relación con tus papás? ¿Cómo era papá con mamá? ¿Cómo era? ¿Qué recuerdos de esa infancia? Muy trabajadores ellos y siempre en el campo. Ellos toda la vida han estado en el campo. Yo, como mayor, en el colegio y fui avanzando. Pero digamos, en tu niñez los recuerdos de tu papá, digamos. ¿Papá cómo era? ¿Era bien duro? ¿Era muy estricto? No, ¿Consentidor? ¿Cómo era papá? papá era un consentidor, era ¿Mamá? un amigo, mamá sí, estricta, cualquier cosita, sí, ya. ¿Quién es el que Frente. ponía orden ahí? La mamá, ¿Ah, sí? sí, sí. Era lo contrario de tu papá, porque a veces la mamá siempre es, pues, la que encariña, la que protege, No, la consentidora, ¿no? en la familia era el contrario. Sí, la mamá es la que siempre nos ponía en orden. Como todo niño que siempre travieso, ¿no? Entonces, Si me dices que mamá ponía orden, se supone que a papá también le ponía orden, ¿o no? obviamente, ¿no? Sí. O sea, Claro, o sea, podemos decir sí, que papá también le ponía su... obviamente. Recuerdo cuando era niño, mi papá le gustaba jugar pelota, jugaba al fútbol, tocaba guitarra, tocaba violín, mi ¿eh? mamá cantaba. Tus Entonces, papás y sí, mamá cantaban, mira, sí, ve. sí. Entonces, ya de por ahí se me pegó la música. Ya, pero dime, en esa etapa de la niñez, de tu niñez, así, y ha tenido una muy buena relación familiar, nunca hubo problemas en mamá con papá, No, nunca. siempre estuvieron juntos y hasta ahora juntos. Nunca hubo problemas, siempre estuvieron juntos y están juntos. ¿Y cómo han hecho para que se mantengan, digamos, siempre juntos? Porque tú sabes que no todas las parejas
viven muchos años juntos, se separan, ¿no? Es que era otros tiempos, Ronald. También, ¿no? Eso puede ser, Claro, ¿no? eran otros tiempos, no es como el de ahora, ¿no? Bueno, pues, ¿para qué? Yo me siento feliz de la familia, como te digo. Ellos siempre han trabajado, han dado lo que a través de su esfuerzo para poder educarnos y bueno, como yo como mayor, pues ya tuve que salir y así buscar un nuevos Tú rumbos. eres el de los hermanos mayores. Digamos, sé que papá y mamá han sido tu inspiración para que tú entres a la música, ¿no? Tú estudiaste En el pueblo, en tu sí, pueblo estudiaste hasta qué año? toda la primaria, Toda la primaria. claro. La secundaria La hice en Sayán, en Sayán. sí. Pero en la primaria, ¿cuándo ya empieza así esa noción de cantar? ¿Cómo así nace la idea? Dices, empezó el momento de que yo quiero ser cantante, o te gustaba. Primero comienzo con las poesías. Ah, En el ¿recitabas? colegio, sí, Ah, en el mira. colegio. Comienzo con las poesías, cualquier presentación, la bandera, el Día de la Madre, el aniversario del colegio. Siempre yo le he indicado para hacer la poesía. Excelente, ¿ah? Y por ahí una canción así para el Día de la Madre. Y ¿Y así algún poco. poema que te has aprendido en esa época que todavía lo tienes a la cabeza, así como yo te mira? Yo también me gustaban los heraldos negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios. Y yo Claro, eso me lo aprendí. sí. ¿Algún poema que te acuerdas? Sí, yo me acuerdo cuando este poema, poesía de A Cocachos aprendí. Claro, era, ¿no? Es en el colegio fiscal donde estudiaba. Y todo, la verdad que a veces coincide con lo travieso que es uno, ¿no? ¿Tú has sido Y siempre bien travieso? no creo, no. ¿No has sido? No. No, no creo que ha sido travieso, porque he visto otros traviesos. ¿Me No, entiendes? más travieso que tú. Sí, sí, sí. Te vienes a Sayán y Ah, empiezas a la secundaria, la secundaria. Ahí claro. empieza empezás a recitar. Allá en la primaria. En la primaria primero. Sí, en la primaria. En la primaria ya te estaba Ya vengo recitando. con todo eso, ya de la primaria terminando. Inclusive ya cantaba por ahí con alguien que por ahí tenía unos instrumentos, con guitarras, con arpas, con violín. Y de ahí vengo ya a Sayán, a la secundaria. Obviamente no podía estudiar de día, tenía que trabajar de noche. Digo de día para estudiar de noche. Había mucha necesidad en casa. Sí, una familia siempre humilde, pero muy Era una familia, felices. usted es una familia Claro, numerosa, ¿no? efectivamente, sí. Claro, y a veces en las familias numerosas siempre hay necesidades, ¿no? Pero digamos, recordando un poco, Elmer, me decías que tu papá tocaba el violín, tocaba velar, tocaba algún instrumento, me decías tú, y tu papá nunca salió más de lo que era ese músico, solamente aficionado, ¿así? Es que no había oportunidades en esos tiempos, No Ronald. había Un señor que vive en el campo y que tiene que trabajar diario, para su familia, para sus hijos, imagínate, solo en el momento que de repente por ahí en casa descansaba y agarraba su guitarra y se ponía a tocar en cualquier reunión que podía haber así. Y tu mamá también cantando. También cantaba ahí, Ah, mira, sí. ¿eh? Qué bien, Elmer. Entonces, pasaste la primaria, hiciste un poco de poesía, cantabas por ahí, llegaste a la secundaria. ¿Y cómo así ya empieza el Elmer a cantar? ¿En qué etapa de tu vida? Y terminando la secundaria, Terminando ya. sí, terminando la secundaria, ya por esos años, ya sonaba Sósimo Sacramento, Ah, mira. porque cuando yo llego al primer año, Sósimo ya hacía promoción. Ah, ya. Él ya se iba ya, pero ya pertenecía al grupo de los hermanos Dolores, Dolores. de Rubén, de otro señor, no me acuerdo su nombre, pero los hermanos Dolores, Ah, mira. ellos formaban. O sea, ya había empezado Sósimo y tú recién. Yo recién, tenía toda la secundaria todavía para terminar. Cuando ya yo termino, salgo con ideas de seguir los estudios universitarios, superiores. Ya no se ¿Qué quieres pudo. estudiar? Ya no se pudo. ¿Pero qué querías estudiar? Bueno, a mí siempre me gustó estudiar, quería todo lo que es electrónica, quería saber
de los radios, quería saber un poco de electricidad. Ah, mira, Sabía también porque llevamos un curso de electricidad y todas esas cositas, pero no pude. Entonces, tomé un curso. eh, Antes no, te vendían por paquetes, o sea, unos libros para Ah, desarrollar. Y había que pagarlos en partes, ¿no? Y cuando terminaba de pagar en partes, y ya ese curso ya no servía porque había otro ya. Se iba actualizando, entonces ya era un poco o sea, difícil. tú comprabas un paquete de libros para estudiar y cuando terminabas de pagar y ya Ya, había otros libros que te no, actualizaban. No había nunca de no, terminar. no, difícil era Tú así. te estabas autodictando, autodidacta prácticamente. Sí, Estabas estudiando, digamos, leyendo, viendo, claro, ¿no? claro, sí, sí. Ah, qué bien. Así es, Ronald. Y de ahí, digamos, empezaste pero de ahí salías a hacer tus cachulos trabajando. Me imagino que te gustaría y trabajarías en eso. Sí, obviamente. Trabajé, toda la vida he trabajado, bueno. El asunto es que me llamaba la música. Después viajé a Lima. En mismo Huacho me dieron la oportunidad de cantar en un festival de la zona. Pero ¿quién te descubre como cantante, Elmer? ¿Quién? En- ¿Quién dice, tú cantas, tú puedes ser? a ver, ¿Quién te incentivó a que tú empezaras a cantar, Elmer? para comenzar yo comencé solo, yo tenía confianza en mí. Ah, Yo sabía que lo hacía bien, porque me daba cuenta que era bien recibido y a la gente le gustaba. Entonces, cuando se hizo un festival en Huacho, de toda la zona, la provincia, todo, me invitaron a través de la comunidad, supongo, porque yo era un chibolo, ¿no? Vine a cantar. Canté 3 canciones de distintos lados de mi zona, y yo representando la zona de Iguarí, había de Lancho Prado, había de la otra zona de Sayán, de las alturas y pero todo. lo harías siempre por hobby, ¿no? Porque te Claro. gustaba y no pensabas que ese era un Mm, camino para que tú, No, 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 claro. digamos, porque te gustaba, ¿no? Como siempre cuando uno comienza de joven, ¿no? Claro, así es, Porque efectivamente. sé que tú, más tu responsabilidad como hermano mayor era que tenías que trabajar. Me imagino que Claro, tú también ayudabas a tu familia, ¿no? A tus obviamente, hermanos, ¿no? a los hermanos, obviamente. Para que estudien, porque me imagino que tú, pues, como empezaste de ser el hermano mayor, por ti solo tenías que trabajar Claro, para costear tus estudios, me imagino, ¿no? así es, efectivamente. Y ahí venía mi hermano Delfín a mi tras, ¿no? O sea, él también me seguía casi los pasos. Y bueno, él se metió en más lo que es motores, Ya. guacho. Y a mí como que yo más me involucré en la música. Más te gustaba, te apasionaba poco a Sí, poco. más me gustaba la música, pero había que costearse los gastos. Ya no iba al campo a trabajar. Ya me puse a trabajar en la ciudad, he trabajado en los restaurantes, he trabajado en pollerías. Ah, Hasta que mira. llego a Huaral y me invitan a una radio ahí en Huaral. Me acuerdo una radio, Radio San Juan, donde los domingos cantaban en vivo. Antes se estilaba eso, ¿no? Sí, Antes sí, se estilaban programas en vivo de radio, ¿no? Sí, sí. claro. Sí. Sí, me Me, acuerdo. me invitan y habían varios jóvenes que cantaban, señores que cantaban. Me invitan a un festival. Cuando salí, la finadita, su primer seudónimo era Natachita. Era una niña y hacían su festival en Huaral. Ah, Y ahí contratan a Sósimo Sacramento. Y a mí me dan de invitado. Y entonces toda la gente que se reunió allí eh, me conoció. o sea, tú en ese festival es lo que a ti te conocen. Claro, En ese ¿Y cantabas con arpa también ya o con con guitarra? arpa, con arpa, Ya empezaste con el con arpa. arpa, ya con arpa, con arpa. Yo solo el violín, el arpa, solo en mi pueblo. Ah, en tu pueblo, el Sí, violín. sí, sí. Luego de ese festival, me invitan a un teatro en Huaral. Un teatro donde habían artistas del centro del Perú, de Huancayo, no recuerdo bien. Pero sí estuvo Alcántara Pacheco y no sé quién más. Y venía un grupo de Iguarí, que eran mis tíos. Les faltaba un cantante y me llevaron a cantar. ¿Que tus tíos también se dedicaban a la música? Sí, sí. Ah, mira. O sea, por parte de mi madre.
¿A poco Es que en la te- zona casi toda la gente son músicos por ahí, pero de violín, de guitarras, Ah, de arpa, no de viento, muy poco. entonces de ahí les faltaba un cantante y te llevaron a ti. Me llevaron, me llevaron al teatro Ah, y mira. fui al teatro y canté y por ahí, en Guadalajara había una peña, era de un japonés, le decían Choso, Choso. Entonces, él me ve y cuando yo un día de descanso, un día sábado, fui a la peña, me invitaron a cantar, canté 2 canciones, invitado, ¿no? Me convocó la próxima semana y me pagaron 5 soles. 5 soles. 5 soles. Y esos 5 soles para ti eran. Bueno, sí, pues no, 5 soles. Era regular en esos tiempos, Ronald. Ya, tú Lo- viste, dijiste, mira, acá yo creo que puedo ser No, hasta ahí todavía nada. nada. No, no, Y no. tú te digas, esto es un hobby. Claro, no, nada. ¿Y qué estabas Eh, trabajando en esa época ahí y cuando estaba en una pollería. estabas de qué pollero, de Yo estaba atendiendo de mesero. mesero? Sí, de mesero. ¿Cuántos años tenías ahí ya? 16 años, 17 años tenía. 16, 17. Sí. Bueno, de ahí me mandó una invitación y me pagó 20 soles. Ya aumentaba ya. De ahí no fui, ¿Por qué? de ahí no fui, ya es normal, ya tenía que trabajar, pues. Entonces el dueño de la pollería me dice, deja ahí nada más todas las cosas, a las 12 de la noche, vaya a cantar, mañana vienes temprano y deja la llave y lo arreglas todo, pero vienes temprano. Ya, pues. Ah, ya. Tú no querías ir Por el trabajo, por pues. el trabajo. Claro, pues. Tenías tu No quería responsabilidad. perder el trabajo, No pues, querías imagina. perder el trabajo. Lógico, obviamente. Claro, pues. Oye, qué buena gente hacía el pollero, el dueño de la No, pollería, ¿no? eran guaracinos. Ah, guaracinos. Sí, buena Pero ya te gente. habría escuchado cantar de repente también, ¿no? No, yo llegué por ahí tocando la puerta, señor, me puede dar trabajo y listo, nada más así. Ahí ya. Pero ya cuando empezó a conocerte, ya estabas cantando y te dijo, anda a cantar y. No, recién ellos me conocían. O sea, yo he trabajado un buen tiempo, después todavía fui a cantar. Ah, Claro, así fue. ya, anda a cantar y regresas mañana, no te Sí, preocupes sí, todo. Qué claro, bien, ¿no? claro, así es, pues, ya. Bueno, y así fuimos avanzando hasta que ya no fui. Pasaron una semana, un mes y me dice, vengan a cantar, te voy a pagar 50 soles. Ya te estaban aumentando ya. De 5, pasaste a 20, De a ahí 50 a soles ya. 50. Y yo 50 soles ganaba semanal. Ah, mira. Entonces O sea, dije, tu sueldo semanal de la pollería era 50 soles. claro, una sola cantada. Y pues, una sola imagínate. cantada, 50, Claro, dijiste, ya empezaste a. ya dije, no, entonces este es acá. Ya dejé la pollería. Ya bueno, busqué otro trabajo de lunes a viernes porque tú sabes que los sábados, domingos hay más concurrencia a los restaurantes, a las pollerías, ¿sí o no? Claro. Me fui al campo por ahí a buscar qué hacer, ¿no? De lunes a viernes. De lunes a viernes. Por ahí tenía unas amistades, me dieron como para jefe de campo, llevaba personal, trabajaba hasta la 1 de la tarde y vuelta, O sea, regresaba. prácticamente tú trabajabas bastante, Elmer. Entonces dije, bueno, si ya en Guaral ya me conocían, me llamaban para los pueblitos por ahí, pero si no llegas a Lima, no pasaba nada. Había que llegar a Lima para buscar oportunidades y hacerse más conocido, porque ya estaba en Guaral, o sea, Guaral ya me conocían en Guaral, en la provincia. Empezaste a cantar, de lunes a viernes trabajabas, te dedicabas a hacer en el campo y los fines de semana ya estabas cantando ya. Claro, estaba cantando. Ya, ¿y cómo así ya empiezas a salir de ahí? Ya me voy ¿Cuál a, es otro paso ya? no, de ahí me voy a Lima a buscar oportunidades que me inviten a esos festivales. Me recuerdo bastante, también debes recordarte, en esos tiempos había unos locales, no sé, Los Claveles de Mi Guaros Querido, El Sí, sí. Huascarán, y ahí se presentaban artistas. Yo escuchaba a través de la radio Agricultura, Radio Unión, porque después todavía aparece Radio Inca. Eh, Buscaba esa oportunidad, no pude conseguir. Regresé a Lima, a Guaral, todo, ya casi un poco medio desanimado, ¿no? No se puede, no sé.
Cuando estoy caminando en Huaral, un día de descanso, me choco con uno de los integrantes de los ídolos chancayanos, Ah, ya. Ronald Ronald, Pacheco, que en paz Ronald Pacheco, descanse, sí. el arpista. Y bueno, me dice, estoy por aquí vendiendo discos. Venían los discos, LPs. los LPs de carbón, bueno, una cajaza de discos llevaba. Y me dice, tengo un compadre por aquí, voy a tocar en la noche. Y no tengo quien cante. Vamos, pues. Empecé a cantar así. Sabía las canciones de Robert. Ah, mira. Era su primera grabación de Robert también. Y bueno, de ahí me dice, vamos a Lima. Ya te escuchaban, pues, ¿no? Sí, Claro. acá hay futuro, dijeron. Es que en esos tiempos, Robert Pacheco, los ídolos chancayanos, tenían doble contrato. O sea, eran buscadas aquí, allá. Y no podían porque requerían distintos lados. Entonces, agarraban un contrato. A mí me mandaban con Ronald y Robert se iba con Rosmel Mm. a esos tiempos. Y así recorrimos casi todos los pueblos de Huaral. Tú solamente eras integrante, cantabas nada más ahí. Tocaba los timbales también. ¿También tocabas instrumento? Ah, También mira. tocaba los timbales. ¿Aprendiste ahí mismo? O? Bueno, sí, se llevaba un... No, pues que te digo, era uno buenazo de eso, ¿no? Pero algo, pues, ¿no? Empezaste Sí, y cantabas también ahí tocando en la percusión. claro, sí, Ah, cantaba. qué bien, ¿cómo empezaste con ellos? Sí, pero eso viene ese después, porque antes solo se cantaba con arpa y Sí, pues con los eso que te digo, güiros con y el con güiro, las con el arpa, ¿no? Con la sonajitas y algo sonajita. así, pues, ¿no? Qué bien, Elmer. De esa etapa, ¿qué es lo qué es lo más triste hasta esa etapa que me estás contando, que se te viene a la mente? ¿Qué es lo más triste que de repente recuerdas, Elmer, que te ha marcado y hasta ahora? Tristezas, yo creo que aquel que busca crecer, aquel que busca sobresalir, todo lo que te puede pasar, viéndolo bien, no creo que es malo, Ah, porque de eso aprendes. las cosas pasan por algo, ¿no? Claro, yo he venido aquí a Lima, he estado por algunos lugares, he buscado trabajo, no he tenido dónde ir, he dormido bajo escaleras, y... pero seguí adelante. Porque yo lo que ganaba en la semana, me venía a Lima y me lo gastaba, pues. Porque el pasaje, dónde te quedas, y regresaba otra vez a trabajar. Prácticamente tus inicios ahí eran pues para costear. ¿Y cómo así ya empiezas, Elmer, por ti solo Estando con ellos, Ronald, Robert, Rosmel, y como yo me llamo Ronnie, ya, el pequeño Ronnie, ya éramos 4. Ahí me hacen grabar con Rosmel Pacheco. con Rosmel? La primera grabación con Rosmel Pacheco. ¿Qué Para, canciones de para ese? Discos El Puerto. Discos El Puerto, imagínate. Claro. Ahí grabo 6 canciones de mini plays. ¿Pero de tus propias autorías o canciones así Sí, recopiladas? sí. ¿Ya componías también? Claro, ya ¿Y cómo componía así te nace también. la idea de componer así también mientras cantabas? ¿Componías también? No necesariamente mientras se canta, porque para escribir en mi campo, Ahí escribías ya. sí es un poco, a ver, trabaja la imaginación, las vivencias, Pura imaginación, Elmer, o lo que te ha la, pasado. la vida, lo que puede pasarte, lo que te pasa. De, Todas esas de cosas. esas grabaciones, de esa primera producción que hiciste, ¿todos los temas son tuyos No, no todos. o hay una canción que te trae recuerdo? Eh, bueno, después de eso que grabamos ese mini play hubo ciertos problemas. No sabía de derechos autorales ni nada. Pasó un tiempo, como los hijos estaban bien relacionados ya con la caravana Proizar, Ah, trabajaban por ahí. Presentamos un proyecto y no nos hicieron caso en Proizar, don Samuel. don Samuel. No me hizo caso. Fue un día miércoles. El sábado era cumpleaños de su hermano. Canté, me dice, ya, tienes que grabar esta sala. No, pero yo ya había grabado un día antes. No, le digo, ya grabé ya.
pero ¿por qué no me dijeron? O sea, a su gente, ¿no? ¿Por qué no me avisaron? No, usted no hizo caso. Bueno, ya no importa ya. Prepárate otras canciones. Pero para el grupo o ya para ti solo. Para mí solo. Pero don Samuel te habría escuchado ya, pues, viendo, ¿no? Claro, pero en el cumpleaños de su hermano. Tú llegaste al cumpleaños, te llevaron al Me cumpleaños. de su llevaron hermano. al cumpleaños de su hermano. Ahí te escuchó. Claro, y cuando ya sale el primer mini play, yo salgo de gira al instante, al toque. Me fui por Trujillo, Cajamarca, ¿Que ni vi grabando nomás? Sí. ¿Así? Empezaste a... de frente. ¿Qué canción era en esa época? Busco un amor, contemplo tu hermosura, chiquilla linda. Unas canciones que llegaban. Y justo una caravana de Huacho, me fui con Errante de Chuquibamba, con los Cielos Chancayanos, con Alicia Delgado. Pero, ¿andabas solo o ya eras parte de la caravana ya? Me llevaron a mí. A mí me llamaron y me pusieron a la caravana. El empresario era de Huacho. Y obviamente yo... Ah, tú no eres parte de la caravana, Provisar, en esa época. No Había tampoco por la caravana. No, ese tiempo no estaba en improvisar todavía. Por eso te digo, pero ¿habías grabado ya? Claro, ya habíamos grabado ya. Pues. Ya habíamos grabado. Pero por eso lo que te pregunto es, ¿don Samuel te hace grabar después? Después de las giras que hago ya. Ya, después de la gira, pero ya Claro. habías grabado ya, No, ahí grabo recién. regresando de la gira. Claro, Ah, mira. Ve. claro. Ahí regreso todo lo que es para improvisar. Grabamos un LP. Y ¿Dónde salió... está Lástima? Claro, hasta lástima. La revelación del folclore. La revelación de folclore, con el arpa de Douglas Huitrón. Douglas Huitrón. Sí. Ahí lo conoces recién a Douglas. Y yo he trabajado con varios arpistas y como no encajaban, tenía que buscar arpista. Pues. Ese era ya mi trabajo, porque ya Pero sonaba Douglas como ya él. trabajaba con don Samuel ya en esa época. No, él estaba estudiando. Ah, mira. Él estaba estudiando en Huaral. Prácticamente Douglas también llega contigo a improvisar. Yo lo llevo a Douglas. ¿Y cómo lo conoces? ¿Quién te lo presenta? Yo Douglas? voy a Huaral. O sea, yo vivía en Huaral, yo lo busco por ahí, lo encontré en el colegio y le propongo. Y bueno, me dijo ya. Así es que veníamos a ensayar aquí a la casa de don Samuel. Ah, Ujú. ahí empezaste. Así Los empezamos. primeros temas de Lástima. De tu Claro, composición. claro, lástima. Grabamos y como don Samuel tenía Radio Unión en esos tiempos, Inca. en un mes nos fuimos ya de gira por el sur. ¿Qué año ya era eso? El 84, 85. 85. ¿Ya vivías aquí en Lima? ¿Te trasladaste acá? ¿Dónde vivías? En Huaral. Ah, siempre ibas a Huaral. Sí. ¿Y en Huaral tenías tu casa, o cómo? No, vivía en casas alquiladas. Yo me vivo en todas las partes de Huaral, creo que he vivido. No tenías casa en Huaral, no, había. No No tenías la posibilidad de tener casa. No, nada, pues, nada. Ah, mira. ¿Y siempre, ¿y por qué te regresabas a Huaral y no te podías quedar en Lima? No, que Lima era muy complicado. No te gustaba tampoco. Bueno, tal vez sí, ¿no? Pero en mi situación, olvídate. En Huaral la vida es mucho más fácil, Mucho más liviana. barato, digamos, en Claro, sí, en serio. Y te regresabas a Huaral. Me regresaba a Huaral, claro. Ah, mire. Empezó la caravana a improvisar, empezaste grabando Lástima, que ese es uno de que te empezó a, digamos, a iniciar tu trabajo ya Profesionalmente. digamos, ¿no? Claro, Claro, después de haber pasado muchas etapas de tu vida. claro. Nosotros fue como una pre. ¿No? Una pre, ¿no? Ya, lo primero fue como una pre. Luego improvisar, grabamos y al siguiente mes ya estábamos yéndonos por el sur ya. Al toque nomás. Al toque nomás. Empezaste a pegar, digamos. Un mes de gira. Un mes de gira. Un mes de gira. ¿Ya estabas soltero? ¿O ya tenías enamorada? Obviamente, pues, no sé, ¿O tenías imagínate. enamorada? Cuenta. Obviamente. Cuéntanos. La verdad que en esos tiempos no tenía tiempo para nada. Ah, Elber, no seas amargo, no va a haber tiempo para eso. Cuenta, pues. En serio. Estabas soltero y... No, yo no tenía tiempo para nada. Ahora que, ahora que las chicas tengan tiempo, sería otra cosa. Pues. No, en serio. ¿Estabas solo? Porque la canción Lástima, ¿de qué se trata? Lástima que tú no me quieres. ¿Inspirado en qué? Bueno, es que a veces uno tiene sueños inalcanzables, ¿sí? Claro. Entonces ¿Te habías enamorado de alguien? pero ahí está la... Enamorado, no, yo creo que no es la palabra. Tal vez uno se ilusiona. ¿Ilusionado de alguien estabas en esa Tal vez época? uno se ilusiona de chibolos. Estabas en... Claro. ¿A los cuántos años compusiste esa canción prácticamente?
Eso ha sido 18, 17, 18 años. 18 años. Claro, imagínate. Pero ya, ¿estabas ilusionado de alguien? ¿Qué? Tal vez, ¿no? Porque, Pero di cuenta, pues, cuéntanos. no, ¿Te hizo llorar esa chica? bueno, yo soy bien sentimental. Para comenzar, soy un ¿Rompieron tu Géminis. corazón a esa edad? La verdad que no, Ya, pues, no lo Elmer, tomo así, cuéntanos, pues, Elmer. porque, sinceramente, para mí la preocupación era, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? Porque cuando yo me meto en la música y dejé los estudios que tenía, estaba entre la espada y la pared. Porque meterse en la música en esos tiempos no era tan fácil como ahora. Ahora tú publicas en las redes sociales Es y ya diferente. está. Pero tenías el apoyo de don Samuel. Prácticamente tu carrera artística lo empezaste con don Samuel Dolores Jara. Sí, pero, o sea, antes de eso, No ha sido fácil para ti. no, antes de eso, Claro, no desde lo mis- veías como de repente dijiste, no, esto no es para mí, mejor me dedico a hacer otra cosa o a estudiar, ¿no? claro, Pero dentro de ti también tú tenías una carga pues de familia, ¿no? Tenías hermanos. no tanto que digamos de hermanos, porque ya mi padre siempre se educa de ellos, sino de Pero mantenerme yo como el solo. hermano mayor, pues siempre tienes Sí, de que, todas maneras, no, pero a veces no alcanzaba ni para como mí. dicen en época, ¿no? Yo no estoy como papá, tú el hermano mayor asume la responsabilidad del papá, decía, ¿no? Antes, ¿no? Sí, es que ya estaba lejos, en ese tiempo las comunicaciones eran difíciles, entonces había que solventarse solo, ¿no? Imagínate, casa, comida, ropa. Y cuando ya perdí la oportunidad de seguir estudiando, me acuerdo bastante, un día ya un poco preocupado, ¿no? Porque me estaba metiendo más en la música, más en la música. No hacía caso del trabajo, dejaba de lado los estudios. Me fui al baño, me miré al espejo y con mi imagen me puse a conversar y le señalé así. Bueno, te ganó la música, quieres ser cantante, pero no vas a ser lo, como quien dice, no vas a ser del montón. ¡Sas! Le metí un puñete al espejo. Te propusiste Me propuse valientemente, valientemente. tú solo, nadie te dijo, No, nadie me dijo, ¿quieres ser cantante? Vas a ser cantante, pero no del montón. Es malo decir eso, o sea, no, y de repente por ahí, no. Bueno, alguien quien deja huellas, que se deje notar. Esa era la idea esa era mía, tu ilusión en mi esa época ilusión. de Sí. joven, 18. Siempre sobresalir en algo. Me metí en la música, ya pues, ¿no? Aquí, este es tu campo. Y así tracé mi meta. Empezaste a trabajar con la caravana Proizar, empezaste a viajar por todo el Perú, que ni te imaginabas llegar a diferentes lugares. Era un sueño. Es un sueño. ¿Cómo? Era un sueño. ¿Qué sentía Elmer en esa época? Esa adrenalina de todo joven de viajar, de llegar a un sitio, de cantar, subir al escenario. ¿Ya te estaba empezando a gustar, Elmer? En primero, salir de Lima, irse en un avión, y lo que se me venía a la mente es cuando yo de chiquito, en mi pueblo miraba el avión así. ¿Ya? Y jamás en mis sueños se me ocurrió de algún día voy a pasar por ahí. Imagínate. Tú solo levantabas la cabeza y Sí, decías, mirabas el nomás. avión, no. Y Pero después, cuando yo subí al avión y a la mente se me vino y pensar que en este avión yo veía de niño y señalaba con mis manos. y estabas ahí Y viajando. estaba Ya. ahí viajando. Imagínate. O sea, era un sueño algo No te increíble. imaginabas que las cosas iban a pasar para ti. Así es. Sucedieron las cosas, digamos, por el destino. Bueno, Pasaron por las cosas de la así vida, es. ¿no? Ah, mira, ve. Qué bien. Qué bien, Elmer. La Caravana Proizar, empezaste con la canción Lástima de esa producción. ¿Cuántas canciones hay en ese disco? Esto hicimos como 16 temas, pero lo cortaban en 12, 6 6 por lado. LP de 6, ¿no? Claro, así, iban cortándolos. Viajamos todo el sur, 30 días duró La gira. la gira, con don Samuel ahí. Creo que don Samuel también fue su primera experiencia como caravana, salimos También, o sea que prácticamente ustedes empezaron en los inicios de la Caravana de la Proizar. caravana por Izar. No como productora, ¿Quiénes estaban en esa época? estaba, Sosimo Temillán, ¿lo conocías? sí, pero no era de Proizar él. Ah, no era de Proizar. No, Sosimo estaba por otro lado. La que encabezaba ahí esa caravana era la señora Julia Campoblanco. Ah,
había una cantante, Rosita del Cusco. Ya. Después había otra que cantaba con bandurrias, no me recuerdo bien. Fernando Damaso. Estaba Doris Herrera. Alicia Delgado No. no estaba. Alicia en esos tiempos estaba en Estados Unidos. Ella estaba en Estados Unidos. O sea, ella ya había grabado para Provisar. Ya habían hecho historia Provisar como productora. Ya se había ido Alicia Pero no como Caravana. como caravana. Caravana ya regresa después, creo, ¿no? Una cosa es Discos Provisar y otra cosa es la Caravana Provisar. Y la Caravana Provincial lo empieza Don Samuel. Claro, Provisar, Don Samuel, el disco Provisar, Don Samuel comienza como socio, pues. ¿Sabes eso, no? A ver, cuéntanos quiénes eran socios de Provisar, Samuel, Alicia y Rubén. Rubén. Rubén Cabello, pues, el que te Don Rubén Cabello era Claro, por eso dice. de la disquera. Claro, por eso. Provisar, producciones, Provisar, ¿no? Samuel, Ya. Alicia y Rubén. Producciones, Alicia y Samuel. Provisar, Mira. ahí están las siglas. Ellos empezaron con la productora de. Como la productora haciendo discos. Y por cómo si ya. Después ya Don Samuel empieza con la Caravana. Después él empieza con la caravana. Él no hacía, él siempre a sus discos y tiene un catálogo grande. Provisar es un catálogo muy grande. Güey. Claro, excelente. Tropicales, un montón han grabado. Ya estabas en la Caravana Provisar, ya estabas ya empezando a gozar del éxito de esas canciones, Elmer. ¿Y tú cómo estabas? ¿Estabas todavía solo y No, ya estabas ya- enamorado de alguien? ya- ¿Alguien lo habías conquistado? Cuéntanos. No, ya tenía pareja, ya estaba y justo en esa gira, esa primera gira que voy, nació mi hijo. Ah. Y yo vengo después de un mes, cuando él ya había nacido. ¿Habías conocido aquí a una persona en Guaral? Claro, sí, ¿De Guaral? en Guaral, claro. También tu paisana. Sí, sí, de Guaralina. Y yo llegué y ya le estaba de un mes que había nacido. ¿Quién? ¿El primero de tus hijos? Sí, es mi. ¿Está acá? Ah, y el que está allá. Él fue. Sí, el que está allá. Sí, El que sí. trabaja ahora contigo, que está contigo. Sí, ahora Mira, está conmigo y ¿Cuántos hijos tienes, Elber? ¿Cuántos llegaste a tener? 5. 5. Sí, 5. Con tu pareja estable. No. Aparte. Sí, Él tengo es, 2, 3. él es de tu primera relación. Sí, Y después viene otra otro, relación. sí, Brian y su hermano, ellos son 2, y después tengo 3 aparte. Aparte también. Sí. ¿Te ha costado bastante mantener y tener una familia estable, Elmer? Como cualquier familia que te hubiera gustado, como tu papá y tu mamá, mantenerte por muchos años. Es que todo ¿O no tiene- encontrabas a alguien que te podría ser tu complemento y esperarte, digamos, ¿no? Porque la vida de irte 15 días, Ese es 20 días, ese es 30 el días, punto. alejarte de tu familia. es que ese es el punto. ¿No encontrabas comprensión o qué? No. Ese es el punto. Es que ya con todo lo pasado, ¿cuántas veces he dicho yo que mis hijos hubieran sido así, ¿no? 5 de una sola familia, pero no se dio. La música es muy absorbente. El que está metido en nuestro campo conoce. El que nos mira de afuera nos juzgará. Pero es bien complicado. Porque a veces mucha gente dice, ¿no? Pero tú la pasas bien, subes al escenario, viajas, Sí, pues. conoces lugares, la pasas bien. Eso, para mí eso no es trabajo, dicen, ¿no? Eso Si es supiera- diversión. Si dicen. supiera, ¿no? ¿No? Si supiera lo que pasamos. No, Si esa es supiera. diversión. Que Sí, como sí. ustedes, que se sube al avión y se la pasa bien, llega al hotel, va a su presentación, te invitan tu cervecita, prácticamente estás haciéndote a divertir, dicen. Sí, Pero no es así, ¿no? no es así. Detrás de todo eso hay Así que es. levantarse de madrugada, a veces no comemos a nuestras horas, No se duerme. no se duerme bien, se duerme en el piso. Casi nunca se duerme porque ahora terminas en un lugar, viajas por tierra, mayormente porque los vuelos son pocos, ¿no? O sea, lugares tal vez céntricos, pero siempre hemos ido a lugares profundos donde para llegar, pues, en carro en esos tiempos, que los caminos estaban mal, eran un día. Imagínate viajar, comenzamos en Arequipa, Juliaca, Sicuani,
Cusco, Quillabamba, Andahuaylas, Abancay, Imagínate. Moquegua, Hilo, Tacna, Ah, esa gira. esa gira duró 30 días. Prácticamente tú no parabas en casa. No, pues no, llegabas No ahí has visto igual. crecer mucho a tus hijos, digamos. No he visto crecer a mis ¿Y hijos. cómo te sientes ahora? Ahora, últimamente me siento bien porque ¿Te inclusive estás reencontrando con ellos ahora? ¿Te han entendido después en el tiempo? y ya hace mucho tiempo, sí, porque yo trabajaba los días 24 de diciembre, el día de Navidad también. No estabas en los No, cumpleaños. no estaba en mi casa, siempre. Y es que la necesidad obligaba a ir a trabajar. Y de pronto me di cuenta que mis hijos, tal vez chiquitos, no se daban cuenta, ¿no? Pero de a poco ya eran, Y habían crecido. claro, ya habían crecido. Dije, me estoy perdiendo lo mejor. Momentos de tu... Y nunca más salí a trabajar los días 24 de diciembre. Después de mucho tiempo ya. Ya, no, ya cuando estaban grandecitos, ya, pues no, te hablo cuando tenía el mayor, por lo menos tendría unos, ¿cuántos años? Ya cuando estaba terminando la primaria, algo así. Dije no. Y me quedé con ellos siempre, siempre. Y nunca más trabajé el día 24. Y hasta ahora, ya grandes, siempre estamos reunidos los días de Navidad. ¿Cómo se Siempre. llevan tus hijos entre... Smith, cómo se llevan ellos? ¿Cómo se llevan? bien, bien, sí, se llevan bien. ¿Han sabido entender tu Claro, situación? obviamente que sí. ¿Has podido tú llevar esa relación como debe ser, Elmer? Porque es bien difícil. Sí, es Yo difícil, sé que pero a veces cuesta a mucha gente hacer que nuestras familias estén bien, ¿no? Tus hijos son de una relación anterior, tienes otros hijos de otra relación, a veces hay cosas que no se entienden, ¿no? A veces pasan. ¿Cómo has hecho tú, Elmer, para eso? simplemente yo creo que con el cariño eh, siempre he tratado de que conversen, de juntarlos para que se conozcan Ponle en silencio. y me han sabido entender. Ahora sí se llevan bien. Los 5. Sí, los 5. Ah, qué bien. ¿Y alguien de los 5 te sigue los pasos? ¿Quiere ser cantante? Mira, mis hijos, casi todos, están relacionados con la música. Ah, mira. Tocan guitarra. Ah, Hay uno que es deportista. le gusta el deporte. Sí, él es el fútbol. El resto, todos tocan guitarra. El mayor que Toca guitarra. le gusta la guitarra. Sí, toca guitarra. ¿No canta o sí? No canta, pues. Es músico, nada. Músico. ¿No hay nadie quien De- cante en, de- en los 5? Debería de cantar, pues, sí. Debería, pero no. Bueno, el mayor siempre ha estado inclinado a la música romántica, a las baladas, también inclinado hacia la música latinoamericana. Y los otros que siguen al rock, Al rock al rock, al rock, el antiguo, pues, ¿no? El rock de los clásico. buenos, clásico, Ah, mira. Beatles, ese tipo de rock. Ah, en esa onda están. Sí, en esa onda están. Pero te gustaría así como socio, pues ahora que ya tiene su heredero, Todo, ¿no? Y ese- así como Dina, pues que también ya tiene su heredera, que está ahí, Claro. lo está formando. ¿No te gustaría también de repente? ¿Cuánto me hubiese gustado? En serio, pero nunca es tarde, ¿eh? Nunca estar. No, nunca es tarde. De repente, los Alguien- hijos, claro, porque obviamente, Para que continúe tu legado, pues, Elmer, ¿no? si no se quedaría ahí, ¿no? Claro, si no va a quedarse ahí con las canciones que tú has hecho éxito. Qué bien, Elmer, qué bien que la familia esté bien consolidada, que la familia esté bien en esta etapa de tu vida. Sé que te ha costado bastante, ¿no? ¿Has sufrido bastante, Elmer, también tú? Obviamente que sí. ¿Has Obviamente, llorado cuando no veías a la familia? obviamente que sí. Porque, como te digo, yo hubiese preferido, ¿cuánto hubiese preferido que mis hijos sean así? De uno, pero no se pudo. Pero no eres la única familia, pues, Elmer, hay mucha Bueno, gente que sí. la pasa, ¿no? Ah, Pero bueno, muy bien, Elmer.
Vamos a hacer una pequeña pausa y luego retornamos con el programa Cuéntamelo Todo aquí en el podcast. Estamos con el extraordinario Elmer de la Cruz. ¿Ya conoces las delicias de la cevichería Aguisito Limo? Mira lo que puedes saborear. Vamos, acércate. Los deliciosos platos que ofrece esta gran cevichería de nuestro gran amigo Ciro Quispe Tupia. Mire, las delicias. Voy a probar aquí para que ustedes vean. Lo delicioso. Cevichería Aguisito Limo. Te esperamos. Nuevamente con nuestro programa Cuéntamelo Todo y el extraordinario Elmer de la Cruz, el flaquito maravilloso, ¿no? Mira, Elmer, gracias a nuestro amigo Ciro Quispe Tupia, Aguisito Limo, nos ha traído unos riquísimos maquis. ¿Has probado los maquis alguna vez o no? Sí, sí. A ver, claro. ¿puedo probar? Vamos a probar, Elmer. Ha llegado la hora del almuerzo. Ha venido, sigue a almorzar, Elmer. Prueba, ¿no? Con confianza. Yo voy a probar eso de acá, Elmer. No soy tan bueno con esto de los palitos, ¿no? Creo que mejor es un tenedor. Vamos a probar, Elmer, por favor. A ver. Riquísimo, Los ricos maquis de Aguisito Limo. ¿Qué tal cocinero eres, Elmer, tú? Excelente. ¿Cocinas o no cocinas? Más o menos. ¿Te defiendes? Claro. ¿O no eres bueno en la cocina? No digamos, no tan bueno que digamos, pero igual te lo tienes que comer, ¿no? No te mueres de hambre. Yo cuando cocino, mis hijos, ya cocinado ya. Bueno. Estará rico, dice uno de ellos. Pero, no sé, digo, pero igual te lo tienes que comer. Así no quieras, tienes que comértelo. Caballero. O sea, no eres tan bueno en la cocina. No tan bueno no, pero lo básico, bueno, claro. Freír un huevo, No, preparar el un poco arroz. más, pues, tampoco. Yeah. ¿Qué tal están? Están ricos, Excelente. ¿no? Sí, está excelente. Excelente. Gracias, Ciro Quispe Tupia. Aguisito Limo, ¿no? Aguisito Limo, cuando quieras, pues visítalo ahí, con Sí. toda confianza, anda. Que nos envíe la ubicación en qué tiempo, real o actual. ¿En tiempo real o actual? Actual mejor, no, real Sí, no. en el tiempo actual. Real no va a ser que se mueva a un lado y después vas a estar siguiéndole a dónde se está yendo, ¿no? Para ti, Ciro Quispe Tupia, muchísimas gracias por este riquísimo, ¿cómo lo llama? Este barco, ¿no? Este barco de riquísimos maquis. Muchas gracias. Cevichería Aguisito Limo, que es nuestro amigo Ciro Quispe Tupia. Gracias. Eso. Estamos con el extraordinario Elmer de la Cruz, el flaquito maravilloso. ¿Qué te puso flaquito maravilloso, Elmer? Era flaco. Era flaco. Yo era flaco desde la talla 30, 28, 30. El flaquito de oro, ¿no? ¿Cuándo? Hasta los 30 años. 33 años era flaco. Ya, bueno, después ya, poco a poco. La mala vida. No sé, eso es la mala vida. ¿Para ti es mala vida? No, dicen la mala vida. Dicen la mala vida. Dicen, ¿Qué te puso ese apelativo del flaquito? El flaquito de oro, ¿no? Eso viene ya desde que era niño. Siempre decían Sí, flaco. siempre flaco, el flaco, así. De pronto, la verdad que no sé ni cómo se han enterado ya en la farándula, porque eso de flaco me viene a mí de familia, o sea, la familia me conocía como flaco. Flaco. Sí. En tu vida, Elmer, de artista, que ya estabas digamos, disfrutando de tus éxitos, ¿hay un momento en que has pensado dejar de cantar? Dijiste, no, mejor me dedico a otra cosa. ¿Habrá llegado un momento en tu vida? Mira, nunca me sentí eso lo que me preguntas, un artista ya, nunca me sentí eso. Nunca. Hasta ahora no lo siento. O sea, hago lo que debo hacer, lo que canto, lo que escribo, donde voy. Lo que te apasiona. Pero nunca me creo que soy un gran artista. ¿Por qué, Elmer? Porque así está mi chip. En tu cabeza. Sí, así está. Pero eres un gran cantante, pues, Elmer, Por eso, un compositor. por eso, gracias a la gente, ¿no? Pero en mi mente no está eso. Soy uno más que está entre tantos. ¿Tú eres perfil bajo, digamos? ¿Siempre has sido perfil bajo? Sí, siempre he sido. ¿Así? Sí. Si alguna vez he cometido errores, tal vez, no creo. Pero Todos siempre. cometemos errores, aquí no comete errores, Claro. nadie es perfecto en este mundo, Sí, Elmer. Todos pero en lo tenemos- que te refieres a perfil bajo, sí. O sea, yo voy a un lugar, no soy de que, no pues, mi horario es mi horario,
No, que cómo voy a comenzar yo desde cero. Para mí me da igual comenzar o terminar. ¿Por qué me van a poner al último o al inicio? Igual, No, para que ti es igual. yo no soy principiante. Hasta ahora dicen, ¿ah? No, ¿cómo voy a comenzar de cero? No, no hay problema. Para mí yo comienzo. Empiezas a cantar y poquito a poco la gente se va llenando y te emocionas. Yo me emociono, normal, siento una alegría y boom, me voy a otro local. Ahí está, pues no, digo, ¿ves? Así hay que comenzar de cero. Hace poco se nos fue don Samuel Dolores Jara, un gran amigo, un gran empresario, un hombre que ha descubierto muchos artistas. Y aunque tú no lo creas, yo también he sido parte de ese descubrimiento, de ser uno de los animadores del folclore, de las oportunidades que me dio. ¿Qué recuerdos te trae, don Samuel? Ah, muchísimo. Para mí, ¿Cómo lo recuerdas a don para, Samuel? como un padre musical, consejos. Yo he vivido en su casa, he estado mucho tiempo, me dio la oportunidad, me dijo, a las canciones, toma el tercer piso ya, en un mes lo haces. Mentira, 3 meses estuve para componer 12 canciones. Eh, no soy pues uno de esos monstruos que agarra y escribe, ¿no? O sea, siempre pensando en palabras simples que llegan, que no se vaya de la, Que no de se la gente, vaya. que no se vaya, y que se deja que entender lo que dice. O sea, Claro. pues, si vengo de allá, te voy a trigar acá, ¿no? Es un principio y un Un final. final tiene que ser así. Como un papá, don Samuel, para ti. Sí, como un papá, vamos a poner, siempre he También estado. era, digamos, estricto con usted, don Samuel, en esa época. Sí, siempre he sido estricto, pero muy amigable, consejos, anécdotas que nos contaba. Lo de don Samuel, lo que puedo resaltar, era un hombre muy arriesgado, que cuando perdías, perdías, bueno. Cuando le iba bien, le iba bien. Porque imagínate, hacer una caravana, después ya creció, hacer espectáculos aquí en Lima, te debes Claro, recordar, hacer presentaciones en distintos parques, ya no con artistas nacionales, con artistas internacionales, traía a claro. Leodán, traía ¿quién? Esta mexicana Laura León, Laura León, ¿no? La imagínate, Tesorito. claro, imagínate. ¿Cuánto tiempo estuviste en la caravana Provisar? Tú fuiste Yo ingresé a la caravana en provincial sus inicios. el 84, Prácticamente tú fuiste el que empezó con la caravana Provisar. sí, Y cuando empezó también la caravana Provisar. obviamente que sí. Y después a un final te fuiste el último. Fui el último porque Porque, todos fueron agarrando camino, salieron. y a don Samuel le ha costado que la gente se vaya, ¿no? Sí, es que también la gente iba creciendo, las oportunidades, Había mucho más, ¿no? sí, también empezó ya los medios de comunicación, eh, habían las radios, el que tenía posibilidad alquilaba una hora, te recuerdas bien, a Radio Inc., Radio La Unión, reunión. entonces ya salían afuera, ya Había más oportunidades ya. se Prácticamente, iban independizando. artísticamente, mucha gente, muchos de los que empezaron en la caravana provincial ya estaban creciendo, ¿no? Ya, Ya obviamente, querían claro, emigrar claro, prácticamente, ¿no? lógico. Querían buscar otras oportunidades mucho más, Y ¿no? salieron. Claro. Pero yo fue el último que se quedó siempre ahí con él. Obviamente yo tenía mis contratos aparte, ¿no? Pero don Samuel decía, tal fecha y tal fecha. No me lo toques. Y ahí puedes irte. Puedes irte, ¿no? Igual. Y así hemos estado hasta el final. Sí. Hasta el final, año pasado, ¿no? La última que hemos estado en el evento del en Huánuco, en el aniversario, el 15 de agosto. También hacía, pues. Todos los años, Ha todos sido los años. buen tiempo, ha sido líder, don Samuel, haciendo eventos, ¿no? Sí, Muchísimos años, ¿no? todos los años en Huánuco. Este año estaba guardado la fecha. Para Y ir. sí, para él no se le da a nadie y no trabajamos en Huánuco este año. No, sí, por lo que pasó. Qué bien, Por lo que Elmer. pasó. Dentro de la caravana provincial me imagino que has compuesto tus canciones, todos tus éxitos. ¿Cuántas producciones tienes en la caravana provincial? Tenemos, en realidad son pocos, ¿ah? Pero Son 5, 6 volúmenes más discos de oro, 7, 9, algo de 9 producciones tenemos. ¿cuántas canciones en total tienes tú? En toda, Un total de puño y 100, letra. 100 y tantas canciones más o menos. 100 Sí, más o canciones. menos.
Y una de esas canciones, pues, cada instante de mi vida. Eso ¿En está qué, ya, en qué Pienso en ti, pienso en ti está? está en el aclamado, creo. Sí, en el cuarto volumen. Sí, cuarto volumen está. Es una de las canciones Pienso en ti. que ha, digamos, que se canta en muchos estilos, ¿no? Eh, También Tu amor no vale nada. ¿No has escuchado el Tu amor primer? no vale nada. Claro, Claro, la también, tu amor no primera, vale. Tu amor no vale nada, lo Claro. grabó A ver, para comenzar, el grupo chico que grabó fue ah, no recuerdo bien, de Barranca. Después lo grabó Corazón Serrano. Corazón Serrano, pues sí. Y sí, Corazón Serrano grabó Tu amor no vale nada. También, ¿quién grabó? Grupo 5. Sí, Grupo 5 también, Tu amor no vale nada. En lo que es Tropicala. Y en música latinoamericana, ya pues Max casi Castro también grabó, todos ¿no? los más Castro, el tío, el mayor, casi todos los ayacuchanos. Amor no vale nada. ¿Y tú, te han pedido permiso siempre? ¿Te piden Eh, permiso o toman? Ahora últimamente sí, porque ya, ya como estamos en las redes, ya harán pues unos 3 años, tal vez 4 años atrás, ya con mi propio canal y todo. Y hemos ido bajándolos ya pues. Como no se manifiestan, como no nos contestan, no nos dan la oportunidad de hablar, entonces, caballero, hay que bajarlos, bueno. Ahí recién te llaman, pero ya es tarde, pero, o sea, no quise llegar a eso, ¿no? Pero ¿qué se hace? Mucha gente toma por tomar las canciones sin pedir Sí, permiso. sí, sí. Toman las canciones y ya. Hay otro caso que debes de conocer bastante. Los artistas que están comenzando, muchos no conocen, no saben. Van a una productora, pagan a la productora, hacen su trabajo, hacen su videoclip normal, ya. Está tu video, listo. Se lo entregan al artista, al que canta, ¿no? Pero las productoras lo suben a su canal. Es algo injusto. No tiene por qué hacer eso. Ya le pagaron por su trabajo. Mm, ¿Sí o no? claro. Entonces, el trabajo, el video es del que mandó a hacer, el quien pagó, pero la productora Sube. lo sube a su propio canal. Y yo, eso en primera, no tiene ningún derecho, nada. O sea, ¿qué le respalda? Tal vez algunos cantantes se ponen en contacto con nosotros, le autorizamos, pero el productor, el que hizo el video, Pero, no, pues, nada, ¿no? ¿no? Qué bien, Entonces, Elmi. Cómo te relacionas cuál es tu relación con los artistas? ¿Cómo que te llevas bien con tus compañeros del arte o siempre ha habido por ahí? bueno, yo creo que me llevo bien con todos, ¿ah? O no, con nadie, con ¿Alguna vez todos, con alguien has marcado distancia con alguien? con nadie. Siempre. Siempre estamos ahí en todos los géneros que conozco, que estamos más allegados, en el folclore, en lo tropical, tantos años trabajando, estamos por algún lado, anécdotas que hemos pasado. Me encuentro por ahí de casualidad con alguien, algún ejemplo, ¿Con quién te Ali. llevas mal de la caravana Proizar? ¿Con quién siempre has sido amigo en la caravana Proizar? Siempre hemos tenido una buena relación así con Dina Paucar, últimamente con Sosimo, porque él estaba por otro lado trabajando con Dani Mendoza, siempre de cualquier cosa, una llamada, ¿dónde estás? ¿Qué haces? Esto, Ah, siempre. siempre con ellos. A raíz, Entonces, pues, de la triste desaparición de don Samuel Dolores Jara, nuevamente se han vuelto a reencontrar ustedes, ¿no? sí, Casi los nos han que vuelto a a juntar. juntarse, ¿no? Sí, Dina fue la que, de la idea que creó un grupo en WhatsApp y estamos ahí, siempre a la distancia, como se dice, pero Porque casi la mayoría conversando. de ustedes han pasado muchísimas cosas, bueno, Sí, sí. prácticamente han convivido muchos años viajando, ¿no? ¿Qué anécdotas, Elmer? ¿Qué anécdotas recuerdas tú? ¿Qué anécdotas de la caravana te viene a la Ya, de la mente? caravana tengo una. Algo que tenga, a ver, cuéntanos. Trabajamos en la selva, algo así como 7 fechas. A ver, déjame recordar. Tocache, estuvimos en Aucayacu, Chiza, ¿Ya? como casi un mes.
de ahí salíamos a Tingo María, fue en Aucayacu. De ahí salíamos para entrar a la selva central. Nos hospedamos en un hotel. Pues allá todo es precario, todo madera en esos tiempos, ¿no? Es fácil de poder Escuchar. ingresar Ah, a las habitaciones. Nos hemos ido a comer normal ahí porque de ahí justo en la noche salíamos y nos íbamos a otro lado. Cuando regresamos ya justamente habían recaudado dinero de tantos días de trabajo, don Samuel tenía sus maletas ahí nomás. Cuando regresamos, la maleta cortada, una maleta grande, ahí estaba todo el dinero. Se llevaron todo el dinero. Nos toda la quedamos taquilla. con la taquilla Y de se quedaron mazo, sin pago. todo sin nada, o sea, no había de dónde. Ujú. ¿Y cómo hicieron? Teníamos programado para otro lado, la verdad que don Samuel no sé qué hizo, cómo hizo, y teníamos, ya estaba programado, salimos ya para hasta la Oroya, de la Oroya ya en cajas para la Merced, Chanaqui, Satipo, que teníamos otras fechas ya programadas. Cumplieron, Qué bien, ¿no? imagínate. Otras No, anécdotas, Elmer. no tengo cuánto dinero se habrían llevado, pero se llevaron todo. Se llevaron. Otra anécdota, él. A ver, otras. Hay tantas que Algo que se te recuerda, a ver. eh, ¿Qué te recuerda? por traviesos nos metíamos a los ríos allá en la selva. Tú sabes que uno confiaba, por esos ríos son un poco muy peligrosos. Pero esos tiempos ya estábamos con Edgar Cayetano. Ahí aparece el sobrenombre este que le dicen ahora Coco, Coco. ¿Has escuchado el Coco, no? Sí, Coco. Justamente Coco porque él se fue a una larga distancia y estábamos ahí. Estaba Doris, Mariquinita, yo. De lejos, de allá venía así, escondido en el agua. Un cocodrilo, un cocodrilo. Y ahí se quedó Coco. Su chapa se quedó como Coco. Sí, Por eso de Coco le sí, dice. por eso en el Coco, dice. Ay, verdad. Así Ahí es, viene ¿no? el cocodrilo, Ahí decía. viene el cocodrilo. Así es. Qué bien, tantas anécdotas. ¿Qué más, Elmer? Cuéntame, pues, alguna anécdota más que recuerdes. A ver, Puta. una canción, algo, eh, algo, a ver. Hemos caminado el bus yendo a la tierra de don Samuel también, no, de la señora Ofelia. Había el tiempo de que Huaraz, Ancash con Huánuco, tenía una trifulca, no sé qué pasaba, por regionalización, algo así. No había pase, carreteras así, zanjas. Nos hemos quedado, hemos caminado un buen tramo, nos agarró la noche, había una casita, aquí pasamos la noche porque no avanzábamos, ¿no? Éramos como 15 o 20 tal vez, Ah, músicos, íbamos a tocar en el pueblo de la señora y Ofelia. nunca tocaron. No, no, es que los carros no pasaban ya. Teníamos que Claro. caminar. Hemos caminado desde 4 o 5 de la tarde hasta más o menos 10 de la noche. Y ahí. Solo en una casita encontramos a un señor. Dijo, bueno, aquí podemos pasar la noche. Sí, tengo pajas de trigo. Paja de trigo. Tengo dos, tres frazaditas, pellejos, los que llevan. Ahí hemos amanecido. ¿Qué vamos a comer? Tanta gente. Señor, dice, prepara algo. Sí, pero aquí no tengo. Al frente, mi hermano tiene carnero y tenía que caminar y subir. Han ido unos muchachos a traer el carnero, han matado el carnero, han preparado el caldo. Ah, mira. Solo caldo, porque no había que ponerle, o sea, y tenían unas papas sancochadas. Todo un carnero en caldo a la gente. Hemos amanecido, al día siguiente seguía la caminata. Hemos llegado al pueblo como a las 4 de la tarde. Todo un día y Día y prácticamente medio, día y sí. medio de Sí, caminata sí, sí. para llegar al Para pueblo, llegar al imagínate, pueblo. caminando. Sí, lejos. Pero en esa época no se cantaba pues con los equipos de sonido que hay ahora, pues, ¿no? ¿Con qué cantaban? Con una bocina. Con bocina, había unas Denki, unas bocinas grandes que trabajaban a batería, de 12 voltios creo que eran. Con eso se trabajaba. Hay mucha gente
ahora pues muchos jóvenes o que se dedican a hacer música tienen la ventaja pues de las redes sociales, ¿no? Y tiene la ventaja pues ahora de cantar en unos equipos súper modernos. Claro. ¿Cómo lo ves tú, Elmer, de esa época que tú has empezado de poco a poco, ahora que tienen la facilidad de llegar a las redes sociales, mucho más fácil? Porque antes a ustedes les ha costado bastante también, ¿sí o no? Pero era difícil. Y yo por eso menciono que si por izar no me dio la oportunidad, tal vez no hubiese podido hacer porque era muy caro, ¿no? Estudio de grabaciones, pagar una radio para difundir tus temas. Esa era la única forma para poder llegar a la gente. La única manera también. La única forma. Que alguien, un promotor se dedique a producirlos, ¿no? Claro, lógico. Porque por ti solo no lo hubieras podido hacer. Ahora no, pues. Ahora tienes las redes, ahora tienes una computadora, tienes una laptop normal y La tecnología. la tecnología te ayuda bastante. Hasta la inteligencia artificial, dicen, se utiliza. Bueno, ¿no? eso está recién, ¿no? Imagínate. Ya. Pues fácilmente tú puedes crear, ¿no? Puedes hacerte artista, pero antes era difícil, ¿no? Muy difícil. ¿Y te está costando adecuarte ahora, Elber? No ¿A ti? tanto. No, no Pero tanto. ya tienes un aliado, pues son tus hijos Sí, que se sí, está apoyando, ¿no? Ellos están efectivamente. metidos en esto, pues de la onda, ¿no? Sí, gracias a Dios están ahí ayudándome en las redes. Yo buen tiempo, él hace el perfil en el año 11-12. El 12, ¿no? Era mi perfil en el año 12, sí, el 12. Como él estaba ya estudiando, bueno, terminó su carrera y ya se involucró a trabajar en empresas. Ya solo me manejaba yo, solo. En mal, como, pero más o menos ahí me iba de vez Te en defendías. cuando asesorándome ahí en algo, que esto está mal, esto así. Pero ahora ya estás bien Sí, asesorado, ¿no? ahora sí, Claro, pues sí ahora estamos. tienes más de 120 canciones, 120, ¿no? Más de 120 éxitos, No, historias que tienen esas canciones, ¿no? no todos son éxitos, pues. Hay ciertas canciones que Oye, oye, sí Elmer, bien rebuten. humilde eres, ¿no, Elmer? Por favor, ¿ah? Y Tantas que, canciones que tienes, por te- favor, ya claro, pues. claro, pero no todos son éxitos, pero No Ronald. to- Hay ciertas que son, can- resaltan, ¿no? Hay no, canciones son que, por ejemplo, yo éxitos. puedo cantar en algún lado y las personas van a pensar que es nuevo, pero es más antiguo. Sí, pues, así es. A raíz, pues, de la canción que lo volvió a revivir Chechito, pues, esa canción Sí, de Pienso en ti, ¿no? Eso te ha traído bastantes logros, ¿no? Esa canción. Mucha gente no creía que era de ti, ¿no? Mucha gente pensaban que era de la autoría que era de él. claro. Logros, nombre, diremos, ¿no? Porque tú sabes que ahora es tan complicado, este, el reconocimiento a los Pero ahorita autores. el Abdai, esas instituciones, ¿qué tal? ¿Qué tal son? Bueno, yo sí, mis canciones están registradas, Registrados. están amparadas por Abdai desde hace mucho Pero tiempo. son también, pagan también, remuneran también, digamos, ¿cómo lo llaman esta especie de que ellos, Corre la suerte de tus temas. O sea, ahí no hay que yo, porque estoy en la Abdai, a mí me van a pagar. Yo voy a la Abdai, registro 20 canciones y ya me tienen que pagar. No, señor, así no es. Tus temas tienen que sonar. Si no suenan, no hay nada. Y por eso es que hay bastante gente que se queja y dice, pero ¿por qué no me paga la Abdai? Tengo tantas canciones. ¿Cuál es tu tema? A ver qué ha resaltado. No hay. Pero si hay una o dos canciones que resaltan, pues, con eso es suficiente. claro, De ahí te van a pagar, o sea, te pagan de acuerdo a lo que tú generas. ¿Cuánto generas para la Badai? Y de ahí te con pagan. esta última canción, Pienso en ti, Claro, sí, sí, pienso en ti, pero aún así ¿ha todavía sido no, remunerado como debe ser? aún así todavía no llega al nivel de Tu amor no vale nada. Ah, no te creo, Claro, porque Tu amor no vale nada es mucho más antiguo. mucho más antiguo. Sí. Y de estos, ya, tienes esa canción, ¿tienes nuevas canciones también ahora? ¿Sí? Claro que sí. ¿Tienes nuevas? Sí, ¿Has sí. compuesto? Sí, estamos ahí componiendo. Dejamos un tiempo, no creo, como Cohen dice, eh, nos dimos demasiado relax. Sí, y que también en las últimas producciones que hice, todo tiene un porqué. Eh, no terminaba de hacer los montajes y todas esas cosas en la sala y por ahí se filtró uno que otro y
Ya lo grabaron por aquí, por allá. Ah, no te Salió un creo. montón de... Sí, este tema Pienso en ti, lo hicieron en un mes o 2 meses, ya grababan otras personas. ¿De dónde salió? Obviamente De la sala. de la sala, Pero no te, de los músicos. pero no, no podían, pero ponían tu nombre o se apoderaban de las canciones. No, sí ponían el nombre, Claro, ¿no? pero eso no basta, pues, Ronald, ¿sí o no? Claro. Claro, así Qué es. bien. Qué bien, Elmer. ¿Cómo te gustaría que te reconozcan de acá en unos años? O no sé, cómo te gustaría que te recordaran? Tal como soy. Sencillo, humilde, Así como estoy. perfil bajo. No tan perfil bajo, o sea, yo, como soy, yo me siento bien así. A veces cuando voy a algún lado, tiene que ser más metido, reclamar, pero ahí voy. ¿Qué has logrado con la música, Elmer? ¿Qué tienes? ¿Has hecho algo? Creo que yo todo lo que tengo me debo a la música. Para comenzar, la educación de mis hijos. Ah, qué bueno. Gracias a Dios, todos ahí están ya en el último paso, finalizando sus carreras. Porque eso fue mi meta, tal vez para no eh, involucrarlo a mis hijos en la música, porque el mayor, desde chiquito ya le gustaba el micrófono. Pero yo siempre traté de hacer una línea, ¿no? Pues que si yo no pude ser un profesional terminando los estudios superiores, mis hijos tienen que lograrlo sí o sí, porque no hay nada más, no hay nada mejor que tener una educación Claro, completa, ser un profesional. claro. No de repente, porque estudié tal cosa, voy a ejercer mi profesión, pero ya tienes y ya sabes, para enfrentar al mundo, con Los los has conocimientos que preparado tienes, y que estás ellos sean preparado para todo. profesionales, ¿no? Obviamente que sí. Oye, la mejor inversión que uno puede hacer un papá en esta vida es la educación de sus hijos, pues, ¿no? Ese es. Y eso es lo que has invertido. Esa Eso es es lo que más te llena de Sí, satisfacción en esta vida. eso es lo que más me llena de orgullo de mis hijos, que ahí sí o sí tienen que terminar y tienen que ser profesionales porque tienen que ser profesionales y están logrando. Ah, qué bien, Elmer. Todos tus hijos. Todos. No, aquí no hay que uno que, no, que yo me relajé, nada. Es que tienen el apoyo. No era mi caso. Mis hijos tienen el apoyo. A eso trabajo y ahí tienen que ser profesionales. Y gracias a Dios, ya solo me faltan prácticamente uno ya, porque en esta semana recibe el penúltimo su graduación. ¿Qué carrera? Administración. Administración. Sí. Ah, qué bueno. Qué bueno, Elmer. Qué bien, Ay, ¿ah? Qué bien que eso sea una satisfacción enorme para ti de que hayas logrado la inversión de tus hijos. Qué bien, Elmer. ¿Qué más me tendrías que contar, Elmer? Ya no me quieres contar más cosas. Bueno, Elmer, ya estamos en la recta final del programa. Muchísimas gracias. Hemos conocido un poco al Elmer, desde su vida íntima, un poco de él, un gran compositor, más de 120 canciones compuestos en su haber. ¿Y sigue todavía? ¿Estás bien? ¿Cómo estás de salud? ¿Bien? Sí, gracias a Dios ahí estamos bien. ¿Alguna dolencia, algo que tengas? No, no creo, todavía estamos ahí visitando siempre al doctor. Aparte ¿qué otro hobby tienes, Elmer, para terminar el programa? ¿Qué otras cosas aparte Yo, bueno, la música lo has tomado ya como trabajo, ¿no? No, sí, no podríamos llamar, o también sería un hobby para ti. Podría ser, ¿no? claro, ¿El ojo, componer también? es lo más maravilloso que te puede pasar que lo que te gusta sea tu trabajo. Eso, ¿no? Cantar. Me gusta cantar sin pensar en qué es mi trabajo y sin pensar en lo que voy a ganar. Y Claro. así siempre fue. O sea, siempre yo iba a cantar, hacer lo que me gusta, que me sentía bien, pero sin pensar en lo que cuánto voy a ganar. Ahora es al revés. Ahora los jóvenes tienen oportunidades, tienen las redes sociales, graban una canción, ya, números para contrato, dice. Bueno, cada uno tiene sus ideas de pensar, pero si vas a pensar de esa manera, yo creo que no te va a caminar muy bien. ¿Ah? Porque si vas a estar pensando en cosechar antes de sembrar bien, está mal, Ronald, o me ¿Está equivoco. bien?
¿no? Primero hay que Claro. sembrar, hay que cultivar bien para esperar la cosecha. Mira, a mí me ha pasado igual, ¿no? Mucha gente a veces hago varios trabajos y me dicen, ¿cuánto será? Y yo le digo, tu voluntad. Y a veces me resulta, me siento bien en hacer el trabajo primero, en no estar diciendo cuánto me vas a pagar, ¿no? Si me vas a pagar tanto, yo hago ese trabajo. No. A mí me ha pasado buenas historias para contarte, Elmer, que lo que yo pensaba cobrar, cuando yo les dije, no, tu voluntad, su voluntad era mucho más de lo que yo me imaginaba. ¿Ves? Entonces, sé que cuando uno lo hace de corazón, lo que te gusta y lo haces sin pensar que te van a pagar más de lo que tú crees, no funciona. Y como tú dices, ¿no? Sí, no funcionan. Tienes razón. Es que llegas, o sea, tu trabajo llega, te gusta. Entonces, caballero, están aceptando lo que vales. Qué bueno, Elmer. Qué bien. Recta final del programa. ¿Algún mensaje para los jóvenes de ahora que están iniciándose en el mundo del folclore? Algunas recomendaciones, digamos, Elmer. Siempre, ¿qué les diría yo a los chicos? Siempre, todos comenzamos imitando a alguien. Siempre nos recostamos a alguien. Pero poco a poco hay que ir buscando nuestra identificación propia para no ser olvidado. Porque si me voy a dedicar todo el tiempo a cantar canciones ajenas, eso va pasando, viene otro que va a cantar las mismas canciones, viene otro y total, te van a olvidar. Pero si tú dejas una huella, si tú marcas diferencia, tu nombre va a quedar. Entonces, siempre mi consejo sería eso, siempre identificarse y dejar en el futuro tu nombre. Para eso, obviamente, tiene que ser tu propio trabajo. Y hay que trabajar Hay bastante que para trabajar lograr eso, ¿no? bastante, claro. No es tan fácil en esta No es vida. tan fácil. El campo, en lo musical, igual, ¿no? Hay un grupo grande de músicos, pero dentro de esos hay 4 o 5 que se identifican y son buenos en todos los instrumentos. ¿Sí o no? Siempre uno marca la diferencia, La ¿no? diferencia. Es igual en el canto, pero si tienes tus propios temas, esa es tu firma. Es como la que te va a identificar en la vida. Una marca que Es una tú. marca propia que tú te lo haces, te la generas para el futuro, para que así te recuerden. Y la marca, el flaquito de oro, Elmer de la Cruz, cantautor de sus grandes éxitos que sin lugar a dudas siguen dejando huellas en los corazones de todos los peruanos. ¿Con qué canción te quedas, Elmer, de tus éxitos para despedirnos? ¿Qué canción es lo que dices, esa es mi canción y siempre lo tienes como si fuera tu hijo, ¿no? Porque obviamente tus canciones también son Todos tus hijos, son, ¿no? claro, todos son nuestros hijos. Las canciones ¿Qué todas canción son es lo que nuestros hijos. te... Tu amor no vale nada. Tu amor no vale. ¿Inspirado, dedicado a quién? A la vida misma. A la vida. A mí, a ti, a cualquiera que le puede pasar. Bueno, Elmer, no sé, no nos quiere contar, no quiere que nadie se entere en quién ha sido inspirada esa canción. Tu amor no vale nada, uno de los grandes éxitos del mes. Muchas gracias, Elmer. No, ¿Ah? gracias a ti, Ronald, gracias al programa. Cuéntamelo todo. Cuéntamelo todo. Pero conmigo va esto de que no es tan bueno contar todo. ¿Por qué? No, pues que siempre hay algo que te tiene que Hay quedar, algo ¿no? que esconder No, no es o algo que esconder, ocultar. no. No, tampoco, pues. O sea, No quieres desnudarte, digamos. siempre, yo creo que siempre hay algo que te lo tienes que guardar. Claro, es cierto. Hay, Sí, hay cosas que nos han marcado en la vida sí. y sé que tenemos cicatrices, ¿no? Que lo llevamos con Cicatrices en el orgullo. alma Cicatrices en el alma y que a veces que, mucha gente no lo sabe, ¿no? que te reconfortan al pasar el tiempo con lo que vas logrando y ser reconocido por la gente. Así es. Gracias, Elmer. Cuídate mucho y Gracias. suerte. Gracias, Que te Ronald. vaya muy bien. ¿Ah? Gracias. Gracias.